Shohei Ohtani regresó a Anaheim y el ambiente dentro del estadio se sintió completamente diferente a cualquier otra visita de un exjugador importante. No era simplemente la vuelta de una antigua estrella querida por la afición de los Angels. Lo que se respiraba en cada rincón del parque era la presencia de alguien que ya superó el nivel tradicional de superestrella y que hoy representa la imagen más poderosa y mediática del béisbol mundial. Y mientras toda la atención apuntaba hacia él, hubo una reacción en particular que terminó captando muchísimo interés, la de Mike Trout, porque mientras el estadio observaba a Ohtani volver a castigar la pelota con autoridad, Trout contemplaba de cerca a aquel compañero con el que compartió tantos años complicados en Anaheim, aquel jugador con el que atravesó temporadas llenas de lesiones, derrotas frustrantes y enormes expectativas que nunca terminaron de convertirse en éxitos colectivos. Quizás por eso las palabras de Trout después del juego tuvieron un impacto tan fuerte entre los seguidores de MLB. Desde antes del primer lanzamiento se sentía que no era una noche cualquiera. Ohtani regresaba al lugar donde construyó gran parte de su legado en Grandes Ligas, aunque ahora desde una posición totalmente distinta. Ya no era aquel fenómeno extraordinario atrapado en una franquicia incapaz de competir seriamente por campeonatos. Ahora llegaba convertido en el rostro global del deporte, en la figura más reconocida, seguida y dominante del béisbol actual. Y curiosamente, Anaheim pareció despertar nuevamente la mejor versión ofensiva de Shohei. En varios encuentros anteriores se le había visto incómodo en la caja de bateo. Sus swings parecían tardíos, algunos contactos salían débiles y sus gestos reflejaban una evidente frustración. Incluso comenzaron a surgir dudas entre algunos fanáticos y analistas sobre si estaba atravesando uno de esos inevitables bajones ofensivos que sufren hasta los bateadores más talentosos del planeta. Pero entonces volvió al escenario donde pasó años intentando sostener prácticamente solo la esperanza competitiva de los Angels. Y fue justamente allí donde explotó otra vez. 5 carreras impulsadas, batazos violentos hacia todos los sectores del campo, contactos sólidos durante casi toda la noche. Cada swing transmitía esa sensación de peligro absoluto que solamente provocan los peloteros verdaderamente especiales. El sonido de su bate volvió a sentirse distinto, seco, poderoso y pesado. Esa clase de contacto que hace reaccionar a todo un estadio incluso antes de que la pelota comience a elevarse. Porque cuando Ohtani conecta de verdad, el impacto visual es completamente diferente. No luce como un swing normal, parece una detonación. Y eso fue exactamente lo que sucedió frente a los Angels. Lo impresionante es que todavía existe mucha gente que piensa que el éxito de Shohei depende únicamente de su fuerza física, cuando en realidad su grandeza nace de una combinación extremadamente rara entre coordinación, lectura de picheos, velocidad de manos y un timing casi perfecto. Sus cuadrangulares no son simplemente producto del poder, son consecuencia de una mecánica ofensiva prácticamente imposible de imitar. Por eso, cuando entra en ritmo, cada conexión parece salir disparada con una violencia distinta al resto de los bateadores. Anaheim volvió a presenciar todo eso. Pero mientras Ohtani dominaba sobre el terreno, otra historia igual de poderosa se desarrollaba lejos de las cámaras principales. Mike Trout observándolo todo. Y eso es precisamente lo que convierte este momento en algo tan especial. Porque si existe alguien dentro del béisbol que entiende realmente quién es Shohei Ohtani, ese es Trout. Nadie vio tan cerca todo el proceso como él. Compartieron clubhouses durante años, vivieron derrotas dolorosas, escucharon críticas constantes, intentaron cargar juntos con la presión de rescatar una franquicia que nunca logró construir un equipo verdaderamente competitivo alrededor de ellos. Trout vio a Ohtani entrenar diariamente, lo vio lanzar, lo vio batear, lo vio recuperarse de lesiones. Y también lo vio evolucionar hasta convertirse en algo que quizá ni siquiera el propio béisbol estaba preparado para comprender. Por eso sus declaraciones después del partido resonaron tanto. Trout reveló que cuando Shohei salió de los Angels, le dijo personalmente que terminaría convirtiéndose en una leyenda. Pero ahora, viendo en lo que se transformó su antiguo compañero, fue incluso más lejos y lo describió directamente como la cara del béisbol. Y viniendo de Mike Trout, esas palabras tienen muchísimo peso. Porque durante muchos años, Trout fue considerado el mejor jugador del planeta. Era el referente absoluto de MLB, el pelotero más completo, el talento generacional que dominaba todas las métricas avanzadas temporada tras temporada. Durante mucho tiempo parecía imposible imaginar a otro jugador ocupando ese lugar privilegiado, hasta que apareció Shohei Ohtani. Y lo más llamativo de todo es que Trout nunca sonó resentido.
No transmitió incomodidad, sonó genuinamente admirado, como alguien que comprende perfectamente la dimensión histórica de lo que está viendo. Porque incluso para un talento como Trout, debe resultar impactante observar cómo su antiguo compañero dejó a Anaheim y automáticamente se convirtió en el fenómeno deportivo más grande del planeta. El cambio mediático ha sido gigantesco. Con los Dodgers, Ohtani pasó de ser una superestrella admirada a transformarse prácticamente en un símbolo mundial. Cada estadio donde juega se llena, cada turno al bate se convierte en un espectáculo. Cada home run recorre el planeta en cuestión de minutos, y eso, inevitablemente, cambia la percepción pública de cualquier atleta. Quizá por eso el regreso a Anaheim tenía tanta carga emocional, porque de alguna manera también reflejaba todo lo que pudo haber sido la era Trout-Ohtani en Los Angels, si la organización hubiese construido un equipo realmente competitivo alrededor de ellos. Dos talentos históricos compartiendo uniforme durante años y aún así sin poder pelear seriamente por campeonatos. Eso sigue siendo una de las mayores tragedias deportivas de los últimos tiempos. ¿Por qué el béisbol tuvo durante años a dos jugadores generacionales en el mismo equipo y prácticamente nunca logró verlos competir por una serie mundial? Y ahora, la realidad luce completamente distinta. Ohtani pelea por títulos en uno de los mercados más grandes del deporte, mientras Trout continúa enfrentando lesiones y temporadas difíciles en Anaheim. Y aunque públicamente siempre exista respeto y cariño entre ambos, resulta imposible que muchos fanáticos no perciban cierta tristeza detrás de toda esta historia. Porque Trout vio cómo Shohei alcanzó otra dimensión apenas salió de Los Angels. Y eso inevitablemente provoca preguntas. ¿Se siente feliz por su amigo? Seguramente sí. Pero también debe existir cierta frustración interna al observar cómo todo explotó alrededor de Ohtani justo en el momento en que dejó Anaheim. Porque Trout también soñó durante años con devolverle gloria a esa franquicia. Él también cargó con expectativas enormes. Él también intentó transformar a los Angels en un contendiente serio. Pero mientras Ohtani encontró la plataforma perfecta para expandir todavía más su figura mundial, Trout sigue atrapado en una realidad mucho más complicada. Y quizá por eso sus declaraciones sonaron tan sinceras. No parecían frases vacías para quedar bien ante la prensa. Parecían el reconocimiento honesto de alguien que entiende que está observando algo irrepetible. Porque Shohei Ohtani ya dejó de ser simplemente un gran pelotero. Ahora mismo funciona como un fenómeno cultural. Su impacto va muchísimo más allá de MLB. Mueve audiencias globales, rompe récords de audiencia televisiva, genera atención internacional constantemente y además hace algo que parecía imposible en la era moderna: lanzar y batear a nivel élite mientras mantiene una producción ofensiva monstruosa. Eso no existía, o mejor dicho, no existía antes de él. Por eso cada regreso a Anaheim tiene un significado emocional tan fuerte, porque ese estadio representa el lugar donde comenzó toda esta transformación histórica. Allí fue donde el béisbol empezó a comprender lentamente que estaba viendo algo completamente fuera de lo normal. Y anoche volvió a sentirse exactamente así. Cada aparición de Ohtani en el plato generaba tensión. Cada swing provocaba una reacción inmediata en las tribunas. Cada contacto parecía capaz de terminar en desastre para los Angels. Mientras tanto, Trout observaba todo desde una posición muy distinta a la de años anteriores. Ya no compartían uniforme, ya no eran los dos pilares intentando rescatar una franquicia. Ahora uno representa el pasado emocional de Anaheim y el otro simboliza el presente absoluto del béisbol mundial. Y quizá esa imagen resume perfectamente toda esta historia. Dos leyendas, dos talentos generacionales, dos carreras unidas para siempre, pero caminos completamente diferentes. Porque mientras Trout sigue siendo respetado como uno de los mejores jugadores de su generación, Ohtani ya comenzó a entrar en otro territorio. Ese espacio reservado únicamente para las figuras que terminan modificando la historia completa de un deporte. Y lo más impresionante es que todavía parece que apenas está empezando.